Amén. Pues vamos a abrir la palabra del Señor. Yo voy a pedir que abráis conmigo en Lucas capítulo 10. Cojáis vuestras Biblias y podáis abrir conmigo en Lucas capítulo 10. Vamos a dejar que los niños pasen a su enseñanza, a su escuela dominical. Muy bien. Y sabéis, hermanos, que estamos estudiando este año el libro de Hechos de los Apóstoles. Y estamos viendo a través del libro de Hechos de los Apóstoles cómo es una iglesia llena del Espíritu Santo. Cómo era la iglesia de los primeros tiempos, cómo era la iglesia de los apóstoles, la iglesia madre, hermanos. A veces se habla de la iglesia madre. La iglesia madre por excelencia es la iglesia de Jerusalén. De ahí hemos salido todos. De ahí ha salido la iglesia y de ahí se extendió el cristianismo a todos los lugares del mundo. Y estamos viendo cómo era esa iglesia madre y cómo era una iglesia, cómo es una iglesia llena del Espíritu Santo. Porque queremos ser así. Queremos ser una iglesia conforme al propósito de Dios y queremos ser una iglesia llena del Espíritu Santo, una iglesia que sea usada por el Señor, que pueda ser usada fácilmente por el Señor. En este mes de agosto hemos hecho un paréntesis en nuestro estudio del libro de Hechos y lo vamos a retomar la semana que viene donde lo dejamos, en Hechos capítulo 15, y vamos a seguir con nuestro estudio de este libro tan apasionante, el libro de Hechos de los Apóstoles. Pero hoy, hermanos, y en esta semana y hoy quería que comenzáramos este nuevo curso, estos últimos meses del año, abordando este pasaje, que es un pasaje más o menos conocido, es un pasaje del cual ya hemos hablado o hemos compartido en alguna otra ocasión, pero que es un pasaje que contiene algunas enseñanzas que son importantes y que entiendo que es bueno que podamos recordar y asumir, abrazar para este nuevo curso y para este final de año. Así que vamos a leer en Lucas capítulo 10 y vamos a leer desde el versículo 38 hasta el versículo 42. Vamos a leer estos últimos versículos de Lucas capítulo 10. Así que si lo tenemos, hermanos. Muy bien, podéis decir la palabra del Señor. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Y yo voy a pedir que podamos inclinar nuestro rostro y que podamos orar y podamos poner nuestras vidas delante de Él, delante del Señor, y podamos poner también su palabra delante de Dios. Padre, te alabo y te bendigo. Te doy gracias, Señor, por tu gran amor, por la obra que tú has hecho en mi vida, por la obra que tú has hecho en cada uno de nosotros, por el amor que tú nos has mostrado y que nos muestras cada día, por tu salvación y por tu sostén, Señor. Tú nos sostienes cada día, Señor. Gracias porque nuestras vidas, Señor, no están en manos del azar ni de la suerte, están en las manos de un Dios poderoso que está sentado en su trono. Padre, gracias, Señor, oh Dios, por poder estar en tu casa. Y gracias por tu palabra, a través de la cual podemos conocerte y podemos conocer aquello que tú quieres de cada uno de nosotros. En esta hora, Padre, yo te pido que tú nos bendigas, que tú abras tu palabra delante de nosotros, que tú bendigas mi vida, que tú me tomes para tu gloria y para tu honra, Señor, y que tú abras nuestro entendimiento para que podamos entender aquello que tú quieres hablarnos y podamos, Señor, abrazarlo y que dé fruto para tu gloria y para tu honra. Padre, Señor, te lo pido en esta hora y te lo pido conforme a tu palabra en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Así que, hermanos, vamos a ver este texto que yo creo que todos conocemos, que todos hemos leído, y vamos a ver algunas cosas que yo creo que son importantes para nosotros. Es importante recordarlos y es importante aplicarlo a nuestra vida. Y en primer lugar, creo que es importante a la hora de abordar este texto
considerar el contexto en el que Lucas encuadra este pasaje de la vida de Jesús. En el versículo 25 del capítulo 10 de este capítulo, se nos dice y se nos cuenta que un intérprete de la ley, un maestro de la ley, un escriba, se acerca a Jesús y le hace una pregunta. Una pregunta que dice que se la hace para probarle, no se la hace para aprender, porque entienda que tiene que aprender algo de Jesús. Probablemente este hombre veía a Jesús 1 o 2 escalones por debajo de él. Él era un maestro de la ley, era alguien que había pasado toda su vida estudiando la Escritura y al fin y al cabo Jesús, para muchos simplemente era un carpintero. Y probablemente él pensaba que no había mucho que Jesús pudiera enseñarle, y dice que le hace esta pregunta para probarle, posiblemente para intentar hallar algún error, alguna falta por la cual poder acusar a Jesús. Pero más allá de eso, la pregunta no deja de ser realmente importante, porque lo que le pregunta a este hombre a Jesús es esto. Le pregunta: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y respondió Jesús y le dijo: ¿qué dice la ley? Y este hombre responde: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dice: bien has respondido, te sabes la lección, has respondido bien. Haz esto y vivirás. Pero dice que este hombre, para justificarse a sí mismo, le hace otra pregunta: ¿y quién es mi prójimo? La primera pregunta se la hace para probar a Jesús, la segunda pregunta para justificarse, porque evidentemente este hombre no cumplía estos 2 mandamientos de la ley. Este hombre no amaba a Dios sobre todas las cosas ni a su prójimo como a sí mismo. Y para justificarse le pregunta a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Es evidente que este hombre tenía un problema para entender lo que es amar, porque ni siquiera sabía a quién tenía que amar, ni siquiera tenía claro quién era su prójimo. Y entonces, hermanos, el Evangelio de Lucas, y teniendo como centro esta declaración del versículo 27 del capítulo 10, donde dice que este es el primer y más grande mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, tomando como centro esta declaración, nos da 2 ilustraciones. En primer lugar, la enseñanza de la parábola del buen samaritano, que todos conocemos, para ilustrarnos lo que es amar al prójimo, para que sepamos qué es amar al prójimo. Y en segundo lugar, Lucas mete este relato aquí, este encuentro de Jesús con estas 2 mujeres, para ilustrarnos lo que es amar a Dios. Lo que es amar a Dios. ¿Y qué es amar a Dios? Eso es lo que queremos ver en esta mañana. Quiero que consideremos un poco esto. ¿Qué es amar a Dios? Y que podamos ver en este pasaje 3 cosas. Puede que 4, 3 cosas que este pasaje nos enseña acerca de lo que es amar a Dios. Y comienza este pasaje con el versículo 38 y dice que aconteció que yendo Jesús por el camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. En el capítulo anterior, en los últimos versículos del capítulo 9, encontramos a Jesús entrando a Samaria, a una aldea de samaritanos, y Jesús envía a sus discípulos para ser recibido en esa aldea de samaritanos, pero dice el versículo 53 del capítulo 9 que no le recibieron. Dice: mas no recibieron a Jesús, no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Rechazaron a Jesús, no quisieron recibir a Jesús en esa aldea de samaritanos. En Juan capítulo 1, en el prólogo de Juan, hablándonos acerca de Jesús, en el versículo 10, dice que Jesús en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. La mayoría de la gente no recibió a Jesús, pero hubo algunos que sí recibieron a Jesús. Y esta mujer Marta era de estos pocos, de estos algunos que sí recibieron a Jesús, que sí
recibió a Jesús? Dice que lo recibió en su casa. Abrió su casa para que Jesús entrara y posara en ella. Así que lo primero que aprendemos y vemos en este pasaje acerca de lo que es amar a Dios es que amar a Dios es recibirlo. Es recibirlo, es darle acogida en nuestra vida, es recibirlo en nuestra vida. Hubo mucha gente que rechazó a Jesús, que rechazó a su mensaje, pero dice la Escritura en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, les dio potestad, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. A los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre. Recibir a Jesús es creer en Jesús. Creer en Jesús es recibirlo. Creer en su nombre. Creer en quién es Él y en lo que Él ha hecho. Eso es fe. Esa es la fe que nos salva. La fe que nos salva no es creer en una teoría, en una religión, o ni siquiera creer las cosas que tú puedas leer en la Biblia. La fe que salva es creer en Jesús, creer quién es Jesús y creer en su obra que nos salva. Y hermanos, el mundo está dividido en dos grandes grupos de personas. Por un lado está aquellos que no creen en Jesús y por tanto no lo reciben como su Señor y su Salvador. Y por otro lado está aquellos que sí creen en Jesús y por tanto lo han recibido como su Señor y como su Salvador. Y todos, nos guste o no, estamos en un grupo o en otro. O estamos entre los que creen o estamos entre los que no creen. O estamos entre los que lo han recibido o estamos entre aquellos que no lo han recibido y por tanto lo han rechazado. Y Marta dice que recibió a Jesús en su casa. Amar a Jesús es recibirlo. Y no ya en nuestra casa, hermanos, sino en nuestra vida. Ya es algo hermoso recibir a Jesús en nuestra casa. Ya es algo hermoso que Jesús forme parte de nuestro hogar. Ya es algo hermoso. Pero hermanos, Él debe formar parte de toda nuestra vida. Hay algunos que piensan y entienden que Jesús tiene que formar parte de su vida religiosa, que Jesús tiene que formar parte de su vida de iglesia, pero lo dejan fuera de su vida secular. Para el cristiano que realmente ha tenido un encuentro con el Señor, no existe una vida religiosa y una vida secular. Existe una nueva vida en Cristo, la cual hemos recibido por gracia a través de la fe en Él. Y Él es el Señor de toda nuestra vida y tiene que ser el Señor de toda nuestra vida, de todos los ámbitos de nuestra vida. Él forma parte no solamente de nuestra vida de iglesia, Él forma parte de nuestro hogar. Él tiene que formar parte y Él está ahí en mi relación con mi esposa, en mi relación con mis hijos. Él tiene que formar parte en mi vida laboral. Él está presente ahí en mi trabajo y Él tiene que formar parte de mi vida, de mi relación con mis compañeros, de la forma en la cual yo me comporto en mi trabajo y hago mi trabajo. Él tiene que formar parte de toda nuestra vida. Si Cristo solo está presente en tu vida el domingo cuando vienes a la iglesia, entonces tienes un problema. Tienes un problema porque entonces no has recibido a Cristo como tiene que ser recibido, como tienes que recibirlo. Porque Jesús, hermanos, es el Salvador, pero no solamente es el Salvador, Jesús es el Señor. Y no puedes dividir a Jesús, no podemos dividir a Jesús, no podemos recibir a Jesús como nuestro Salvador y no como nuestro Señor. No lo podemos dividir. O recibes a Jesús o no recibes. Pero no puedes recibir solamente a Jesús como tu Salvador y no como tu Señor. Y tenemos que recibirlo. Él es el Salvador, pero Él es el Señor y tiene que ser el Señor de nuestra vida y de cada una de las áreas de nuestra vida. Él es el Señor. Hermanos, a veces parece más bien que Jesús es un invitado a nuestra vida más que un Señor, más que el Señor en nuestra vida. Me explico. Yo no sé, a veces cuando tú invitas a una persona, cuando es un invitado, cuando tú invitas a una persona a tu vida, tú le enseñas tu casa, a tu vida, a tu casa,
Tú invitas a alguien a comer a tu casa y tú le enseñas tu casa, le enseñas la cocina, le enseñas el salón, le enseñas el baño por si necesita ir al baño. Pero hay cosas que tú no le enseñas, tú no le das acceso. Normalmente no le enseñamos nuestras habitaciones, la habitación de matrimonio. Normalmente no hacemos esas cosas. Y si hay alguna habitación donde tenemos ahí todos los trastos y todas las cosas que no le enseñamos eso, no le damos acceso a eso. Solamente una parte, lo que nosotros queremos que vean, eso se lo enseñamos. Pero si hay algo que no queremos que vea, eso no lo enseñamos. Las puertas están cerradas, ahí no entra. Y a veces, hermanos, hacemos eso con el Señor. Y más que Jesús sea el Señor, parece un invitado. Hay cosas de nuestra vida, sí, aquí sí, Señor. Aquí sí, mira mi vida, aquí estoy. Para mi vida hay iglesia, para ciertas cosas, sí. Pero hay cosas íntimas, personales, lo más profundo, Señor, ahí no, ahí está cerrado. Eso es mío, eso es personal, ahí no lo toques. O hay cosas que están desordenadas o habitaciones que hay un montón de trastos en nuestra vida. Ahí no queremos que el Señor entre. Y precisamente ahí es donde necesitamos que el Señor entre. Para limpiar aquello que tiene que ser limpiado. Para ordenar aquello que tiene que ser ordenado. Y precisamente en lo más íntimo, en lo más profundo es donde tiene que entrar el Señor. Para que desde lo más profundo podamos ser transformados por el Señor. Pero a veces nosotros cerramos ahí la puerta. Porque tenemos a Jesús como un invitado. Lo invitamos a que forme parte de nuestra vida. Pero no a que sea el Señor de nuestra vida. Y Jesús no quiere ser un invitado en tu vida. Ni en mi vida. Jesús quiere ser el Señor en nuestras vidas. Así que si amamos al Señor, amar al Señor significa recibirlo. Así que no me digas que amas al Señor si no lo has recibido en tu vida. No me digas que amas al Señor si no lo has recibido. A veces, hermanos, cuando hablamos de Jesús a otras personas, a mí ha pasado, no sé si a ti te ha pasado. A veces cuando hablamos de Jesús a otras personas, te encuentras con personas que te dicen, Dios, yo creo mucho en Dios. Yo creo mucho en Dios. Yo amo mucho a Dios. Sin embargo, dicen que aman mucho a Dios, pero viven como si lo odiaran. Porque aman lo que Dios aborrece. Aman su pecado, aman su vida pecaminosa, su estilo de vida pecaminosa, no tienen ningún temor de Dios. Y aman, no solamente, y aborrecen aquello que Dios ama. No lo tienen en cuenta, no tienen ninguna influencia en su vida, no forma parte de su vida. Sin embargo, es muy fácil decir, yo amo mucho a Dios, pero no forma parte de su vida. Si decimos que amamos a Dios, tenemos que recibirlo. No me digas que amas a Dios si no lo has recibido, y si no lo has recibido como el Señor de tu vida. Así que eso es lo primero que vemos en este pasaje. Amar a Dios es recibirlo. Y recibirlo no como un invitado, sino como el Señor. Es decir, Señor, yo te amo. Y yo quiero que tú tomes el control. Que tú seas el Señor. Tú no eres un invitado. Tú eres el Señor de mi vida. La segunda cosa que vemos en este pasaje acerca de lo que es amar a Dios, lo vemos en el versículo 39. Dice que esta Marta tenía una hermana llamada María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Aquí encontramos la segunda cosa que nos muestra este pasaje de lo que es amar a Dios. Amar a Dios, hermanos, es tomarnos tiempo para sentarnos a los pies de Jesús y oír su palabra, escuchar su palabra. Amar a Dios es apartar tiempo en nuestra vida donde podemos abrir su escritura y donde podemos dejar que Él nos hable. Pero amar a Dios no solamente es oír. Amar a Dios es oír y obedecer. Oír y hacer lo que Él nos dice. Jesús dijo en Lucas capítulo 6, Él enseñó acerca de esto. Y Él comparó a aquella persona que escucha, pero que no hace, Él la comparó como un hombre necio. Aquel que oye mi palabra y no lo hace es como un hombre necio que edifica su casa sobre la arena, sin un fundamento firme. Y luego viene la tormenta, y vienen los vientos, y vienen los ríos y las aguas. ¿Y qué ocurre? Que esa casa se va y todo lo que ese hombre ha edificado, como no está sobre un buen fundamento, se pierde. Pero el que oye, y no solamente oye, sino que obedece, Jesús lo comparó como a un hombre que edifica su casa sobre la roca.
sobre un cimiento firme, sólido. ¿Y van a venir vientos? Sí. ¿Van a venir tormentas? Sí, por supuesto. Vienen tormentas a cada vida y también a la vida del creyente. ¿Van a venir ríos? Sí. Pero tu casa no se va a desmoronar. Tu casa va a permanecer firme. ¿Por qué? Porque está sobre un fundamento sólido, que es la palabra de Dios y tu vida en consonancia con la palabra de Dios. Amar a Dios no solamente es oír, amar a Dios es obedecer. Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículos 21 y 23, Jesús dijo, el que me ama, mis palabras, mi palabra, guardará. El amor a Dios se ve en nuestras vidas. Si tú amas a Dios o no amas a Dios, se ve. Y se ve en nuestra obediencia, en nuestra vida de obediencia. Una de las evidencias de que hemos nacido de nuevo y de que somos suyos es que ya no vivimos en una vida de desobediencia a Dios, sino una vida de obediencia a Dios. Obediencia a Dios en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de actuar, se ve que obedecemos a Dios. Pero no solamente en nuestra manera de vivir, sino aún en nuestra manera de pensar. Como decía Pablo, sometiendo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Yo tengo cuidado de la forma en que vivo, pero también tengo cuidado de la forma en que pienso. Sometiendo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Pero ¿cómo vamos a obedecer a Jesús, hermanos, si no tomamos tiempo para escuchar lo que Él tiene que decirnos? ¿Cómo? Es imposible obedecer aquello que tú no sabes. Tenemos que saber aquello que tenemos que obedecer. Tenemos que escuchar aquello que Dios quiere que hagamos. ¿Y cómo lo vamos a hacer si no lo escuchamos? ¿Cómo lo vamos a guardar su palabra si no la conocemos? ¿Cómo vamos a guardar y cómo vamos a conocer su palabra si no leemos la Biblia? Si tenemos tiempo para 1000 cosas, pero no tenemos tiempo para abrir nuestra Biblia y decir, Señor, aquí estoy, quiero que tú me hables. No quiero leer esto como un libro, quiero leerlo como tu palabra. Y quiero que tú me hables a través de tu palabra. Así que este pasaje nos muestra que amar a Dios y nos muestra lo que es amar a Dios a través del ejemplo de María. Y esta mujer se sentó a los pies de Jesús y se sentó para escuchar la palabra, para oír lo que Jesús tenía que decirle. Y hermanos, es interesante este pasaje, porque en los tiempos de Jesús, cuando un maestro enseñaba, generalmente las personas que lo escuchaban se sentaban en sillas o en bancos alrededor de ese maestro cuando estaba enseñando, salvo los discípulos. Los discípulos de este maestro no se sentaban en sillas, en bancos. Los discípulos se sentaban a los pies del maestro. A los pies del maestro. Y hermanos, María lo que está haciendo en este pasaje es tomar el lugar de un discípulo. Está asumiendo el papel de discípulo. Y esto, hermanos, es algo sorprendente y es algo insólito. Para nosotros que vivimos en este contexto, en este tiempo, en este contexto, para nosotros tal vez no nos pueda resultar chocante que María se siente a los pies de Jesús y tome el lugar de un discípulo. Pero para los tiempos de Jesús sí que lo era. Era algo sorprendente. Y no solamente sorprendente, era algo escandaloso. ¿Por qué? Porque la mujer en los tiempos de Jesús no tenía acceso a la educación. Y ninguna mujer podía ser discípula de ningún rabino. Ningún rabino aceptaría a una mujer como discípula, porque eso era algo que estaba reservado exclusivamente para los hombres. Pero María lo que está haciendo aquí es asumir el papel de discípulo. Y es algo escandaloso lo que está haciendo María. Y más escandaloso todavía es que Jesús lo esté permitiendo. Pero Jesús no solamente lo permite, sino que además lo aprueba. Está aprobando lo que María está haciendo. Y lo que vemos, hermanos, es cuán diferente es Jesús. Cuán diferente es Jesús de todos los líderes religiosos que había en su tiempo. Cuán diferente es el Señor, porque para Él era evidente que desde el principio, desde la creación del mundo, las mujeres tienen la misma dignidad del hombre. Y para Jesús no tenía más importancia un hombre que una mujer. Ni la necesidad de un hombre era diferente a la necesidad de una mujer. Y el hombre necesita escuchar y aprender de la palabra. Y la mujer necesita escuchar y aprender de la palabra. El hombre necesita recibir a Jesús como su Señor y como su Salvador. Y la mujer igualmente. Y para Jesús no había diferencia. La mujer tenía la misma dignidad del hombre. Y entonces cuando María toma el lugar de un discípulo y se sienta ahí para escuchar la palabra, Jesús no la reprende, sino que aprueba eso. Hermanos, amar a Dios significa esto. Implica
ponernos, colocarnos en el lugar de un discípulo de Jesús. Y un discípulo de Jesús, lo hemos estado viendo durante todo el año anterior, un discípulo de Jesús no es solamente alguien que sigue las enseñanzas o los mandamientos de un maestro, sino es alguien que sigue a ese maestro, que sigue sus pisadas, que quiere ser como Él, que quiere ser como su maestro. Así que si somos discípulos de Jesús, debemos ser personas que no solamente queremos escuchar y obedecer, queremos ser como Jesús. Y si vamos a ser como Jesús, tenemos que estar preparados para recibir lo que Jesús. Jesús dijo, si el mundo os aborrece, ¿sabed qué? Que a mí me ha aborrecido primero. Y hermanos, Jesús fue rechazado por muchos. Y si tú y yo amamos a Dios y nos ponemos en ese lugar de discípulos de Jesús, tú y yo tenemos que estar preparados para ser rechazados muchas veces por causa de nuestra fe en Cristo. Pero eso es amar a Dios. Amar a Dios es buscar el aplauso del cielo por encima de la gloria de este mundo. Amar a Dios es buscar la aprobación de nuestro Padre por encima de la aprobación de las personas de este mundo o de nuestra generación. Amar a Dios nos va a llevar a veces, como a María, a actuar en contra de lo que en nuestro tiempo se considera socialmente aceptable, políticamente correcto. Amar a Dios va a significar que en ocasiones vamos a romper con prácticas sociales de nuestro tiempo. Vamos a estar en contra de lo que muchas veces nuestra sociedad considera bueno o aceptable, pero que Dios considera que está mal y que es pecado. Y vamos a estar de parte del Señor, muy por encima que de parte de esta sociedad, porque vamos a buscar agradar a Dios antes que agradar a los hombres. Y eso es amar a Dios. Así que amar a Dios es pasar tiempo a los pies de Jesús, escuchar su palabra y tomar el lugar de discípulo. No me digas que amas a Dios si no tienes tiempo para sentarse a sus pies. No me digas que amas a Dios si no tienes tiempo para sentarte y escuchar su palabra. Vamos a ponerlo en el ámbito natural. Tú podrías decir que amas a una persona a la cual no escuchas nunca ni quieres escuchar. Tú podrías decir que amas a una persona con la cual nunca quieres estar, ni nunca tienes tiempo para estar con esa persona. Si tú amas a una persona, tú quieres estar con esa persona y tú quieres escuchar a esa persona. Te interesa, te importa lo que esa persona quiera decirte. Pero si tú nunca quieres escuchar a esa persona, nunca tienes tiempo para escuchar a esa persona, nunca tienes tiempo para estar con esa persona, nunca tomas tiempo para eso, no amas a esa persona. No amamos a Dios si no tenemos tiempo para Él. No le amamos. Hay algo que está mal en nuestra vida. Tenemos que tomar tiempo para escuchar lo que Él tiene que decirnos. Y lo tercero y último que quiero hablar aquí, y quiero que veamos en este pasaje de lo que es amar a Dios, es que amar a Dios es servirle. Porque vemos que Marta, nada más recibirlo en su casa, ¿qué es lo que hace Marta? Marta comienza a servir a Jesús, comienza a servir al Señor. Y amar a Dios es servirle. La gratitud al ver lo que Jesús ha hecho por nosotros siempre nos va a llevar a esto, nos va a llevar al servicio. No un servicio para obtener algo de Dios. A veces la gente quiere hacer algo por Dios porque piensa que si hace algo por Dios, Dios le va a dar algo. Y como Dios tiene mucho más, le va a dar mucho más de lo que tú puedas darle. Pero nosotros no servimos a Dios por lo que Él pueda darnos, sino por lo que ya nos ha dado. No por lo que Él puede hacer, sino por lo que ya Él ha hecho. Como una expresión de nuestra gratitud al Señor. Es un servicio por amor. La Biblia dice que nosotros le amamos a Él, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Él nos amó y su amor le llevó a tomar forma de siervo. Su amor le llevó a servirnos. A servirnos y vino como siervo a servir y a dar su vida en rescate por muchos. A dar su vida en rescate por cada uno de nosotros. Hermanos, le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y le servimos a Él
porque Él nos sirvió primero. Cuando tú y yo entendemos el amor de Dios por cada una de nuestras vidas, eso tiene que producir y produce en nosotros un amor hacia Él. Cuando vemos cuánto Él nos ha amado, cuán grande es su amor, eso produce en nosotros un amor hacia Él. Cuando entendemos su servicio, cómo Él nos ha servido, cómo Él, siendo el Señor y el dueño de todas las cosas, tomó forma de siervo y se humilló a sí mismo y nos sirvió hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, cuando entendemos eso, no podemos otra cosa que decir: Señor, aquí está mi vida. Yo quiero servirte a ti. Tú me has servido a mí, yo no lo merecía. Pero resulta que tú lo mereces y no puedo por menos que servirte a ti mereciéndolo tú. Es una respuesta, hermanos. Y tenemos que amar al Señor. Tenemos que servir al Señor por amor. Por amor. No por obligación, no por fuerza, sino por el amor. Amar a Dios nos lleva a servirle. Y todos, hermanos, todos estamos llamados a servir al Señor, pero no a servir al Señor de cualquier manera. No estamos llamados a servir por servir, ni a servir de cualquier manera. Hay formas de servir al Señor que no son correctas y que no agradan al Señor. Y lo vemos en el caso de Marta, lo vemos aquí en este pasaje, porque hay algo que está mal, que está errado en el servicio de Marta. Marta está sirviendo a Jesús, pero está sirviendo a Jesús, dice el versículo 40, dice, preocupada y con muchos quehaceres. Y no es eso lo que Dios quiere. Dios no quiere que estemos sirviéndole preocupados y con un montón de cosas que hacer. Marta está sirviendo a Jesús, pero al mismo tiempo Marta está enfadada con su hermana y en cierta medida está molesta con el Señor, porque dice que Marta se acerca a Jesús y le dice: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. En otras palabras, Señor, vamos a ver, ¿no te das cuenta de que yo lo estoy haciendo todo y mi hermana no está haciendo nada? Y que yo estoy sobrepasada y que lo estoy haciendo todo y que mi hermana no está haciendo nada. Haz algo. Dile algo a mi hermana. Dile que me ayude. Entonces, Marta se acerca a Jesús y lo que hace es decirle al Señor lo que tiene que hacer. Y es mala idea que nosotros le digamos al Señor lo que tiene que hacer, porque Él es el Señor y nosotros no. Es mala idea, hermanos. Si hay un momento en el que tú o en el que nosotros no estamos de acuerdo con Dios, o en el que nosotros pensamos que Dios no está haciendo lo que tiene que hacer, adivina quién está equivocado. Adivina quién está mal, ¿el Señor o nosotros? Nosotros. El problema no está en el Señor nunca. El problema siempre está en nosotros. A veces hay cosas que no entendemos. Y a veces hay cosas que esperamos que Dios haga y no la hace. Pero Dios no se equivoca nunca. Nosotros sí. Dios nunca está mal, somos nosotros. Y entonces Jesús tiene que corregir a Marta. Porque el problema de Marta no es que estuviera sirviendo, tenemos que servir al Señor. Si amamos al Señor, tenemos que servir. El problema de Marta es que estaba haciendo esto, estaba sirviendo con queja en su corazón. Estaba queriendo que los demás la imitaran, estaba queriendo que los demás hicieran lo mismo que ella estaba haciendo. Y a veces, hermanos, nosotros podemos estar sirviendo al Señor y tener la mirada no puesta en el Señor, sino tener la mirada puesta en los demás y estar sirviendo al Señor con queja porque los demás no están haciendo lo que nosotros estamos haciendo o porque hay personas que no están haciendo nada. Y hermanos, eso está mal. Está mal. Estamos sirviendo, juzgando a los demás y eso no es una manera correcta de servir al Señor. Estamos juzgando a los demás y estamos cargados y diciéndole al Señor lo que tiene que hacer y eso no es correcto. Hermanos, si vamos a servir al Señor, tenemos que hacerlo con gozo, porque es un privilegio. Servir al Señor es un privilegio, en lo que sea, es un privilegio y no debe ser una carga. Pero Marta está sirviendo al Señor y está cargada con un corazón lleno de queja. Y a veces nosotros, hermanos, miramos a Marta y a veces es muy fácil juzgar a Marta, pero a veces tenemos que mirarnos a nosotros, porque ¿cuántas veces nosotros estamos igual que Marta? ¿Cuántas veces nosotros estamos ahí? Y es fácil ver a Marta en este pasaje y juzgarla, porque Marta está desenfocada, Marta está cargada, Marta no está haciendo lo correcto. Pero hay algo que sí hace y que es correcto. Hay algo correcto que Marta hace. Y es que va a Jesús.
acude al Señor. ¿Y quién puede corregirnos sino el Señor? Y hermanos, cuando hay cosas en nuestra mente y en nuestro corazón que no entendemos, preguntas, cuestiones, hermanos, tenemos que ir al Señor. Tenemos que acudir al Señor. Y cuando Jesús habla a Marta, Marta no replica. Jesús le dice, mira Marta, estás cargada, estás turbada, estás preocupada haciendo y queriendo hacer un montón de cosas. Si yo llego a ser Marta, seguramente le habría dicho a Jesús, sí Señor, pero es que hay un montón de cosas que hacer. Pero Marta no dice nada, escucha al Señor y calla. Hermanos, y antes de quejarnos, antes de hablar, antes de mirar a nuestro alrededor y que la queja esté en nuestro corazón, deberíamos venir al Señor y procurar escuchar lo que el Señor tiene que decirnos a cada uno de nosotros. Y entonces, hermanos, dice el versículo 41 que Jesús le dice, Marta, Marta, te estás preocupando, estás intentando hacer muchas cosas. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Versículo 42, pero una sola cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte. Jesús dice, una cosa es necesaria. Hermanos, hay cosas que son urgentes, hay cosas que son importantes y hay cosas que son necesarias. Lo importante tiene que estar por encima de lo urgente, siempre. Pero lo necesario tiene que estar incluso por encima de lo importante. Tiene que estar por encima de lo importante. Porque lo necesario tiene que ver con una necesidad, tiene que ver con algo que es imprescindible, que necesitamos sí o sí. Y Jesús dice, una cosa es necesario. Hay algo que es necesario, que es una necesidad, que es imprescindible en nuestra vida para servir a Jesús y sin la cual no podemos servir al Señor como Él quiere. ¿Qué es? ¿Qué es esa cosa necesaria? La parte que María había escogido. Estar a los pies de Jesús, pasar tiempo con Jesús, escuchar su palabra, escuchar lo que Él tiene que decir, dejar que Él nos guíe, dejar que Él nos dirija. Eso es imprescindible, hermanos. Es una necesidad. No es importante, es una necesidad. Hermanos, es urgente predicar el Evangelio. Es importante servir a Jesús. Pero para predicar el Evangelio y para servir a Jesús es necesario tomar y pasar tiempo a los pies del Señor. Estar con Él, oír su palabra, oír su voz. Porque si no tenemos tiempo para orar, si no tenemos tiempo para estar con Él, vamos a perder el tiempo en todo lo demás. ¿Por qué? Porque no se trata de ti, no se trata de mí, se trata de Él. No eres tú, no soy yo, es Él. Es Él el que tiene que obrar. Es la obra de Dios, no es tu obra. No es tu fuerza, no es tu capacidad, no es tu habilidad. Toda nuestra habilidad, toda nuestra capacidad, toda nuestra fuerza es nada si se trata de hacer la obra de Dios, porque es una obra espiritual. ¿Quién puede convertir a las personas? Tú puedes repartir un folleto, tú puedes hablar de la Biblia y 20.000 cosas, pero tú no puedes convertir a una persona. Es Dios, es el Espíritu Santo el que habla a esa persona a su corazón y la convence de pecado. Tú no puedes hacer que una persona nazca de nuevo, es el Espíritu Santo. Tú no puedes impartir vida espiritual, es Dios. Y tú y yo lo único que podemos hacer es ser canales, instrumentos en las manos de Dios. Y si nosotros queremos hacer las cosas por nosotros, por nuestra fuerza, vamos a ser difíciles de usar por Dios. Pero si tomamos tiempo para que sea el Señor el que trate nuestra vida, para que nos limpie, para que podamos ser canales, vamos a ser fácilmente usados por Dios. Y vamos a ser instrumentos útiles en las manos del Señor. No por nuestra capacidad, sino por su capacidad. Porque nuestra capacidad en cuanto a las cosas de Dios no está en nosotros, está en Él. En Él está nuestra capacidad. Y tenemos que ser conscientes de eso. Y cuando somos conscientes de esto, de que dependemos del Señor, vamos a buscar al Señor. Y vamos a pasar tiempo con el Señor, hermanos. No podemos servir a Cristo sin dedicar tiempo para tener comunión con Cristo. No podemos servir a Jesús sin Jesús. Y a veces, hermanos, nos empeñamos en eso. No podemos servir a Jesús sin Jesús. Jesús dijo, separado de mí, ¿el qué? ¿Cuánto podemos hacer? ¿Poco? ¿Podemos hacer poco? ¿Separado de Jesús podemos hacer poco? Nada. Separados de mí, nada podéis hacer. Así que si queremos hacer algo,
y queremos hacer algo para el Señor, lo primero que debemos asegurarnos es que estamos en Él y mantenernos cerca del Señor y tener comunión con Cristo. ¿Es importante lo que hacemos para Cristo? ¿Es importante? Es importante lo que hacemos para Cristo, pero es mucho más importante lo que hacemos con Cristo. Nuestra relación con el Señor. El lugar que el Señor ocupa en mi vida, en mi tiempo, en mis prioridades, es mucho más importante de lo que podamos hacer para el Señor. Así que, a menos que tomemos tiempo, hermanos, en nuestra vida para encontrarnos con el Señor cada día de una manera personal y en privado, si queremos servir al Señor, pronto nos vamos a encontrar como estaba Marta, atareados con un montón de cosas, pero no bendecidos. Cargados y preocupados con un montón de cosas, con un montón de tareas, porque pensamos que depende de nosotros. Pero necesitamos cada día pasar tiempo con el Señor para tener la perspectiva correcta, que no se trata de nosotros, que no depende de nosotros, que es el Señor. Que el Señor sostiene su obra y que el Señor nos sostiene a nosotros en su obra. Es el Señor, no somos nosotros. Marta tenía tantas cosas que hacer, tantas tareas, que no tenía tiempo para Jesús. Y hermanos, y esto nos debe llevar a mirarnos a nosotros, a nuestras vidas y ver cuántas cosas tenemos que hacer. Porque si tenemos tantas cosas que hacer que no tenemos tiempo para el Señor, entonces estás haciendo muchas más cosas de las que Dios quiere que hagas. Porque lo primero y lo más importante en tu vida debe ser estar con el Señor. Y amar al Señor es servirle y pasar tiempo con el Señor. Así que no me digas que amas a Dios si no le sirves. No me digas que amas a Dios si no tenemos tiempo para estar con el Señor. Si amas a Dios, tenemos que buscar tiempo para estar con el Señor. Estar con Jesús para nosotros no es solamente importante, es una necesidad. Y termino, hermanos, en este pasaje de María y de Marta encontramos un ejemplo de lo que es amar a Dios y también de lo que es el verdadero servicio. Y nuestro ejemplo es el Señor. Encontramos aquí, pero nuestro ejemplo siempre es el Señor. El Señor nos da ejemplos de personas, pero nuestro ejemplo siempre es el Señor. Amar a Dios es recibirlo. En cada área de nuestra vida, amar a Dios es oír su voz, es obedecerle, es tomar el lugar de discípulo, es estar dispuesto a ir contracorriente en un mundo que va contra Dios, pero nosotros en la dirección que va el Señor. Amar a Dios es servirle, pero para servirle, hermanos, tenemos que pasar tiempo con el Señor. Y este pasaje comienza con esta cosa, con el más grande, con el gran mandamiento. Se conoce como el gran mandamiento del Señor en la Biblia. ¿Cuál es el gran mandamiento? Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Amar a Dios sobre todo. Y yo no sé tú, pero yo pienso esto y digo, Señor, yo no puedo. No puedo, Señor, no está en mí. No está en mí amar a otros como a mí mismo, porque me amo demasiado a mí, Señor. No está en mí amarte a ti sobre todas las cosas. No puedo. Y el Señor dice, entonces siéntate a mis pies y yo te voy a enseñar. Pasa tiempo conmigo y yo te voy a enseñar. Te voy a enseñar a amarme y te voy a enseñar a amar a otros antes que a ti mismo. Porque en la medida que pasamos tiempo con el Señor y más conocemos al Señor, es imposible no amar más al Señor. Y es imposible amar a Dios y no amar a tu prójimo. Porque cuando tú amas a Dios, comienzas a amar las cosas que Dios ama. Y Dios ama a su iglesia. Así que no podemos amar a Dios si no amamos a nuestros hermanos. Y Dios amó al mundo. Y no podemos amar a Dios y aborrecer al mundo. Así que yo no sé si tú piensas que amas a Dios como debes amarlo o amas a tu hermano como debes amarlo. Pero si no es así como yo,
que yo sé que no. El Señor te dice, yo te voy a enseñar, pero tienes que venir a mis pies y pasar tiempo conmigo. Amén.